mis amados hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Que la paz de nuestro Señor esté sobre nuestras vidas. Una vez más estamos por medio de este medio para llevar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 35 y dice de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El domingo pasado hablamos sobre este tema de el crecimiento y llenura del Espíritu Santo, y hablábamos que el Señor está haciendo un llamado a su iglesia, y el llamado es, en primer lugar, a ceñirse los lomos. Entendimos que ceñirse los lomos significa estar preparado, en primer lugar, para estar en guerra continua contra el enemigo. En segundo lugar, vimos que ceñirse los lomos significa estar listo para el trabajo duro, el trabajo fuerte. Pero también es importante que debemos estar listos para subir o entrar a las bodas del Cordero, para cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, nosotros podamos volar con Él. Hoy quisiera hablarles sobre la segunda parte de este tema, y es que deben también estar nuestras lámparas encendidas. El Señor nos dice allí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa lámpara? Lámpara es un utensilio que proporciona luz artificial. Es un objeto que sirve para soporte de una o varias luces. Vemos que en primer lugar el Señor nos dice: estén ceñidas vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El verbo están, vemos que está allí en modo presente, pero también está en tercera persona e imperativo. Significa que es una orden que nos da el Señor, que nosotros estemos, mis amados hermanos, cada día con nuestra lámpara encendida. Y vemos que el Señor le ordenó a Moisés mantener las lámparas encendidas continuamente en el tabernáculo. Y lo buscamos en Levíticos capítulo 24, 1 al 4, y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El Señor entonces había dado una ordenanza. Todos aquellos sacerdotes tenían que estar muy pendientes de que aquel aceite estuviera en las lámparas, que aquellas lámparas estuviesen ardiendo continuamente delante de Él. Era algo muy importante que tenía que hacer aquel sacerdote. En nuestro tiempo el Señor habla a la iglesia, habla a cada uno de nosotros, que debemos tener también nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué es importante tener continuamente la lámpara encendida? Vemos en primer lugar que es para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una iglesia apagada, mis amados hermanos, no puede guiar a los perdidos a los pies del Señor. En cierta oportunidad escuché un testimonio de unos hermanos que salieron de Cuba hace muchos años atrás, y ellos en su travesía quedaron náufragos en una piedra muy grande, muy inmensa, y ellos allí estuvieron varios días. Estaban ya a punto de perecer debido a la deshidratación, falta de alimento, falta de agua.
Y allí ellos dicen que miraron hacia un lugar y dice que se veía una luz que venía de ese lugar. Era como un faro que estaba encendido. Y ellos tomaron fuerza y se animaron unos a otros y se decían: vamos a levantarnos, vamos a hacer señal para que los que estén en aquella torre nos vean y podamos salir de este lugar. Y ellos dicen que ellos, como pudieron, se levantaron, alzaron lo que tenían allí y comenzaron a expresar alegría, porque había alguien allí que estaba alumbrando. Lo que ellos no se imaginaban era que detrás de ellos había una embarcación y los había visto desde lejos, y comenzaron entonces a zarpar hacia aquel lugar. Y ellos se dieron cuenta fue cuando con unos megáfonos pudieron decirles y llamarlos, y se voltearon, y entonces allí estaba aquella embarcación y los pudo salvar de aquella muerte segura. Así como ese testimonio, mis amados hermanos, vemos que así es la iglesia. La iglesia está llamado a tener la luz, la lámpara encendida, porque somos luminares en el mundo. La humanidad está en tinieblas y está esperando una iglesia que resplandezca en medio de las tinieblas. Si aquellos hombres no hubiesen visto aquella luz, no se hubiesen parado, no hubiesen sido salvos. Pero aquella luz, ellos dicen que fue el Señor que alumbró aquello, porque aquel faro tenía muchos años que no encendía, muchos años que estaba fuera de servicio. Pero el Señor iluminó aquel faro para que ellos pudiesen ser rescatados, porque Dios tenía un propósito con ellos. Así, mis amados hermanos, Dios tiene propósito con la humanidad. Dios tiene propósito con el mundo, y para eso tiene una iglesia que debe estar brillando continuamente. Nuestra luz no puede caer, no puede ser apagada. Tenemos que seguir alumbrando. La palabra del Señor nos habla también de que el Señor Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, pudo decir estas palabras: Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Eso se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 35. Y vemos que el Señor hablaba sobre Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan era un hombre, mis amados hermanos, que vino para abrir camino delante del Señor. Pero Juan tenía unas características muy extraordinarias. En primer lugar, vemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice que cuando María saludó a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos a un hombre que tenía unas características muy especiales, también porque entendió el propósito que Dios había trazado para él. Él tenía que ser la voz en el desierto, preparar el camino del Señor y hacer volver los corazones a Dios. Él entendió que no podía vivir una vida allí simplemente sin hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera. Hoy en día, como iglesia, tenemos que entender el propósito para la cual el Señor nos ha llamado. Y déjeme decirte, amado hermano, que el Señor nos ha llamado con un propósito, y es que seamos esa luz, aleluya, que podamos guiar a muchas personas a los pies del Señor. Y vemos que este hombre se convirtió en la voz en el desierto. Un hombre que clamaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícense confesando sus pecados, para que sean libres de lo que va a venir, de la ira venidera, decía él. Cuando veía a los fariseos que venían a su bautizo, los reprendía y le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entendemos entonces que este hombre entendió realmente lo que era alumbrar en medio de la oscuridad.
en medio de las tinieblas, en medio de aquella generación perversa. Y vemos también que Juan vivió también una vida humilde, una vida dependiente del Señor. En Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor nos dice que somos la luz del mundo. Debemos estar entonces alumbrando por medio de todas nuestras acciones. Como iglesia del Señor, mis amados hermanos, la gente debe decir: allá en aquel lugar hay un hogar donde vemos, aleluya, una luz allí. En su grupo familiar debe ser una luz que alumbre a toda su comunidad. Que digan: allí se siente el gozo de Dios, allí se siente la bendición de Dios. Cuando yo voy a esa casa, me entra una paz, un gozo, una alegría en mi corazón. Yo quisiera ser como ellos, porque hay una luz allí alumbrando. Hay personas llenas del Espíritu Santo que van a ayudar a aquella persona a buscar de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, mis amados hermanos. Así como Juan el Bautista vivió una vida llena del Señor, vivió alumbrando en medio de aquella generación perversa y pudo mantener el propósito para el cual Dios le había llamado. Así nosotros como iglesia mantengamos el propósito, el llamado del Señor a nuestras vidas, que es llevar a muchas almas al conocimiento de la verdad. ¿Cómo estás, iglesia, casa de oración? ¿Estamos alumbrando en medio de esta sociedad? ¿Estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada? ¿Estamos guardándonos en santidad delante de Él? ¿Estamos llenándonos cada día más de su Espíritu Santo para entonces estar, aleluya, como esa antorcha que alumbra en medio de las tinieblas? Qué importante entonces, mis amados hermanos, es entender lo que Dios nos quiere decir a través de este versículo. Que debemos tener continuamente nuestras lámparas encendidas. También el Señor nos dice que debemos tener esas lámparas encendidas para estar listos para cuando Él regrese a buscarnos. Según la bienaventuranza, la bienaventurada esperanza, que dice la palabra del Señor, que un día el Señor vendrá por su iglesia. Dice que sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para estar con el Señor en el aire. Es muy importante entonces, mis amados hermanos, que entendamos que debemos estar listos y preparados para volar, para cuando suenen las trompetas. Mateo 25 del 1 al 13 nos cuenta allí el Señor una hermosa parábola y nos habla de 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y otras 5 eran insensatas. Las insensatas dice que no tomaron consigo aceite, pero las prudentes dice que tomaron sus lámparas juntamente con su aceite. Y a la medianoche llegó, aleluya, un rumor y decían: llegó el esposo, salid a recibirlo. Pero entonces dice que cuando despertaron aquellas vírgenes, la insensata le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque mis lámparas se apagan. Pero ellas dijeron: no, y más bien a los que venden y comprar para vosotras, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras. Y cuando ellas iban a comprar, llegó el esposo y dice que entraron a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando llegaron aquellas insensatas y tocaron, le dijeron: Señor, ábrenos. El Señor le dijo: no os conozco. Bendito sea la gloria de Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos. Aquellas vírgenes representan a la iglesia del Señor, representan al pueblo de Dios. Era una vírgenes que estaban puras delante de Dios,
pero no tenían aceite. Y las que no tenían aceite se quedaron para sufrir eternamente acá en esta tierra. Tenemos que entender, mis amados hermanos, lo importante que es mantener nuestras lámparas encendidas en todo momento. Entender que el Señor está a las puertas, su venida está cerca, las señales se están cumpliendo. En estos últimos tiempos podemos ver cómo Dios, mis amados hermanos, como que nos dijese a nosotros: estén alerta, estén pendientes, ya yo estoy a la puerta. Bendito sea la gloria de Dios. La iglesia en este tiempo tiene que encender sus lámparas en todo momento, estar allí entendiendo que Dios, aleluya, está llamando al perdido para que sea salvo, pero también está llamando a la iglesia a que se santifique cada día más, a que nuestras vidas sean una vida que alumbre en medio de la oscuridad. Bendito sea la gloria del Señor. Y es por eso, mis amados hermanos, que entendemos lo que el Señor nos dice cuando nos habla de esta parábola. Quiere decir que la lámpara encendida representa a un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Una lámpara encendida, mis amados hermanos, representa una iglesia que da buen testimonio. Una iglesia, mis amados hermanos, que predica en todo lugar. Porque el Señor nos dice allí en Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es una iglesia que es testimonio. Un testimonio viviente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y reflejamos eso a la medida que nosotros nos llenamos del Señor. Una iglesia que tenga su lámpara apagada no sirve para alumbrar, no sirve para llevar a otros al conocimiento de la verdad. Necesita el aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo, bendito sea la gloria de Dios, de estar saturado, lleno de Dios, para poder, aleluya, alumbrar en medio de las circunstancias que nos rodean. En este tiempo que estamos pasando por esta situación difícil de esta pandemia, debemos alumbrar. No podemos ser como los demás que están sumidos en el temor, sumidos en tantas cosas. No, debemos avanzar, seguir adelante, fortalecidos en el Señor, seguir, aleluya, testificando de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Testificarle a nuestras familias que no conocen del Señor, a decirle: hay solución en Cristo Jesús, porque no hay otro camino dado a los hombres. No hay, mis amados hermanos, otra solución, no la hay. El único que puede bendecir nuestras vidas, el único que puede, aleluya, darnos fe y esperanza, se llama nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, comienza entonces a haber en nosotros ese gozo, esa alegría. Ese gozo que solamente lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo cuando llega y nos sella y somos propiedad de Él. Es importante entonces que nosotros tengamos siempre esa lámpara llena de aceite, encendida, que no la pueda apagar el viento, esos vientos contrarios del enemigo, esos vientos que vienen llenos de tentaciones y de cosas que quieren apagar el fuego de nuestras vidas. No podemos darle oportunidad. Tenemos que estar alerta en todo momento, orando, clamando a nuestro Dios. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos nuestra lámpara encendida? En primer lugar, manteniendo una búsqueda continua delante de Dios, buscando el rostro del Señor continuamente. No podemos desmayar. No podemos aflojar en este tiempo, no, seguir adelante. También manteniéndonos consagrados a Dios,
sabiendo que el enemigo anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Es importante, mis amados hermanos, consagrarnos cada día a Dios. Decirle: Señor, estoy en tus manos. Mis hijos están en tus manos, mi familia está en tus manos. Que cada día entendamos que debemos depender más de Él, depender de su grandeza, de su poder. Y es por eso que debemos no dejar que nuestra lámpara se apague. ¿Qué es lo que apaga las lámparas? La lámpara lo apaga el pecado. Cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando desobedecemos, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, entonces apagamos la lámpara. En Efesios 4, 25 al 32 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. El que no hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mis amados hermanos, cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Y cuando tenemos, aleluya, el Espíritu Santo se contrista en nuestra vida, aquella lámpara se va apagando. Y llega un momento donde ya usted no va a brillar, cuando ya usted no va a hacer sal de la tierra para sanar a otro, sino que usted se convierte simplemente en una persona que tiene su lámpara apagada, una persona también como los demás. No permitamos eso, amada iglesia. Sigamos fieles a nuestro Dios. Mantengamos siempre nuestras lámparas encendidas en todo lugar. Seamos ejemplos para nuestra generación, para esta generación perversa, como dice la Biblia, y maligna, en medio de la cual estamos resplandeciendo como luminares en el mundo. Mantengamos siempre, mis amados hermanos, nuestros corazones limpios y con deseo cada día de ganar a otros para la gloria de nuestro Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia que tú compraste a precio de sangre. Esa iglesia, aleluya, que tú, Dios mío, hiciste ese gran sacrificio en la cruz del Calvario para salvarnos, para limpiarnos de toda maldad, Señor, y por la cual tú regresas un día a levantar una iglesia santa, una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia que se ha cuidado, que está viviendo en santidad delante de ti. Oh Señor, ahora ayúdanos, Padre, fortalécenos cada día. Oh Señor, que podamos mantener nuestras lámparas cada día encendidas, para que cuando tú vengas y llames, te abramos enseguida, Señor. Recibe toda honra y toda gloria. Señor, en tus manos están también aquellos amigos que nos escuchan a través de esta medio de comunicación. Te pedimos por ellos para que tú también obres en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén.